Amigos míos, buenos días. Señores, tenemos que empezar obligatoriamente, y esto es un compromiso a todos los niveles, hablando de la partida de un gran maestro, Mario Vargas Llosa. Bueno, Premio Nobel de Literatura 2010, pero apartando el Premio Nobel, un tronco de escritor, pero brutal. Bueno, yo ahora mismo estoy leyéndome este libro, casualmente, eh, La ciudad de los perros. Su primera novela fue como ¡buf! Y genial, una cosa descomunal. Me debo leer un poco más de él. Esta Conversación en la Catedral, que me han dicho que es una cosa brutal. Está La fiesta del chivo, donde el tipo se mete en la mente del dictador Trujillo de Dominicana, y es un libro descomunal. Otro, Pantaleón y las visitadoras. En Cuba, la película fue extremadamente famosa. No sé si se acuerdan, la prostituta que atendía a los ejércitos. Pantaleón y las visitadoras, tremendo filme. Bueno, señores, este gigante ha muerto y yo lo admiro particularmente por una cuestión muy puntual, y es que él, junto a Borges, fue casi que de los únicos intelectuales. Borges sí nunca se dejó encantar por el hechizo de la Revolución Cubana y la mística. Borges sí desde el primer momento dijo: no tengo nada que ver con esto. Pero para mí Vargas Llosa tuvo algo mucho más importante. Empezó creyendo, teniendo fe, coño, se dejó, coño, parece interesante, y de repente, a tiempo, se dio cuenta de la verdad. Y tuvo el valor que no tuvieron muchísimos intelectuales, de dar un paso atrás y decir: esto no sirvió. Y bueno, hay broncas ahí con García Márquez, hay historias con un trompón que le metió a García Márquez y un montón de cosas curiosas. Pero yo quiero hoy recordarlo hablando sobre Cuba, sobre la Revolución Cubana, sobre el fenómeno Fidel Castro, para que vean que era un tipo, aparte de un tronco de escritor, un excelente ser humano y un tipo honesto y sincero. Vamos a compartir estos fragmentos con ustedes. Este pasado 25 de noviembre del 2016 falleció Fidel Castro, un hombre que tomó el poder el 1 de enero de 1959, y cuando lo dejó, lo entregó en manos de su hermano Raúl Castro. Un hombre muy importante, quizás un hombre sobre el que tenemos que reflexionar. ¿Y quién mejor que para hacerlo que Mario Vargas Llosa, el escritor ganador del Premio Nobel de Literatura? Mario Vargas Llosa, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Sin duda un personaje importante, pero además enamoró a muchos intelectuales y escritores allá en los años 60, incluido Mario Vargas Llosa, ¿no es así? Desde luego, el triunfo de la Revolución Cubana fue recibido con enorme entusiasmo, esperanza, y no solo en América Latina, y creo que mi generación sobre todo pues quedó fascinada, primero por la aventura que significó, digamos, la revolución. Parecía una novela decimonónica, había una dictadura, los jóvenes se echaban a la montaña, al principio era un grupo muy pequeño y luego a base de heroísmo pues derrotaban al tirano. Y sobre todo lo que era interesante en el caso de la Revolución Cubana es que no estaba hecha a través del Partido Comunista. Los líderes del 26 de julio, empezando por Fidel Castro, decían que no pensaban establecer de ninguna manera un régimen comunista, que traían la libertad, que habría elecciones libres, que se haría justicia social, desde luego, pero dentro de un clima de coexistencia en la diversidad. Todo eso fue mentira. Fidel Castro optó muy rápidamente por el modelo soviético, que le garantizaba la permanencia en el poder de manera indefinida, y optó por una política que ha sido pues desastrosa para Cuba: nacionalizaciones, colectivización. Resulta que Cuba es hoy día más pobre de lo que era cuando triunfó la revolución en fines del año 58, comienzos del 59. Tú tuviste un acercamiento con la Revolución Cubana, cuéntanos. Desde luego, porque en los primeros años... Ahí, un momentico, es como él dice, en un primer momento tiene todos los condimentos de la épica. Es como la Ilíada latinoamericana. Los jovencitos en un bote se bajan, pelean, tumban un tirano, van a hacer una revolución, no son comunistas en un primer momento. Eso enamora a todo el mundo, ¿verdad? Tiene toda esa adrenalina. Y estamos hablando además de un Vargas Llosa muy joven,
porque a los jóvenes todo esto les llama muchísimo la atención, y estamos hablando de un montón de intelectuales que se pusieron bajo el sobaco de Fidel Castro de una manera brutal. Bueno, te estoy hablando de Julio Cortázar escribiendo una oda a la mar como la hermosa ciudad del hombre nuevo en el paraíso socialista sobre la tierra. Eso no estamos hablando, y de este hombre se haya dado cuenta tan joven de que todo aquello era una mentira. Para mí eso tiene el doble de mérito. Pues parecía un modelo, digamos, que traería justicia, que acabaría con las enormes desigualdades que había en los países latinoamericanos. Además había hecho cosas en un principio que eran, digamos, muy positivas, convertir los cuarteles en escuelas, un programa de salud para que cubriera realmente al conjunto de la población. En fin, la orientación parecía una orientación perfectamente positiva. Y luego, poco a poco, vino el desencanto, y al final, pues Cuba se convirtió en un pequeño país de estructura, de características puramente soviéticas, una dictadura intolerante, implacable con toda forma de disidencia o de crítica. Y los resultados están ahí: un país pobre, un país del que una buena parte de la población vive en el exilio, otra buena parte quisiera irse al exilio, y queda un país que ha perdido completamente todo ese extraordinario sex appeal que tuvo a lo largo de muchísimos años. En tu caso personal, ¿cómo vino el desencanto? ¿Qué fue lo que te motivó en algún momento a decir, Fidel, esto no es correcto? Bueno, yo creo que mi primer, digamos, desencanto ocurre a mediados de los años 60, cuando se crean las SUMAP en Cuba. La SUMAP era un título eufemístico, unidades movilizables de apoyo a la producción. En realidad eran campos de concentración donde se metieron mezclados enemigos de la revolución, disidentes, los llamaban los gusanos, homosexuales, jóvenes homosexuales y criminales comunes. A mí me impresionó mucho, sobre todo porque yo estaba... Y también poner un detallito, y también religiosos. O sea, personas religiosas, personas que tenían una fe en Dios directo para los más. Vinculado a un grupo de pintores, de actores, escritores, poetas, que se llamaba El Puente, donde había gente joven, sobre todo chicos y chicas, y todos muy entusiastas con la revolución, convencidos además de que la revolución no solo iba a traer justicia social en el campo económico, sino también en el campo de las costumbres, en el campo de la moral. Efectivamente había muchos homosexuales entre ellos. Bueno, pues todos ellos, prácticamente todos, cayeron en estas redadas, y hubo casos realmente trágicos, suicidios. Es la primera vez que yo me atreví a escribirle una carta a Fidel Castro, diciéndole mi perplejidad, mi sorpresa. ¿Lo conocías personalmente? No lo conocía personalmente, no. Pero a raíz de esta carta privada, recibí una invitación para tener una conversación con él, a la que asistimos unos 10 escritores más o menos, que seguramente habían manifestado, como yo, mucha sorpresa y actitudes críticas, ¿no?, por la cosa de la SUMAP. Y la única vez que tuve una reunión con él, que duró prácticamente 12 horas, de 8 de la noche a 8 de la mañana. Le gustaba hablar, ¿no? Era un monólogo. Bueno, no aceptaba interlocutores, ¿no? Eran solo oyentes, ¿no? Él hablaba él y uno escuchaba, y de pronto, pues en un pequeño resquicio del monólogo podía meter una pregunta. Era una fuerza de la naturaleza, era muy impresionante estar con el mito vivo, ¿no?, que era Fidel Castro todavía en esa época. Pero yo no quedé convencido, quedé impresionado, pero no convencido. Y desde entonces ya, digamos, mi entusiasmo fue decayendo, hasta que finalmente se produjo la ruptura cuando el caso Padilla, que seguramente recuerdas. Lo recuerdo, pero quizás nuestro público no. Era un poeta importante en Cuba, que prácticamente dejó la poesía para trabajar por la revolución. Llegó a ser viceministro de Comercio Exterior y trabajó, pues, en cuerpo y alma por la revolución. De pronto empezó a hacer críticas a la política cultural del régimen, no a la revolución, ni muchísimo menos. Y entonces hubo una especie... Aquí déjame acotar un detalle, y es otra de las cosas por las cuales yo como hombre admiro muchísimo a Vargas Llosa, y es que
te lo dicen. Yo quedé impresionado, porque Fidel Castro te daba una muela de 12 horas, no te dejaba hablar, el tipo era una cosa monumental. Sin embargo, no se dejó convencer. Que no es lo que pasa con García Márquez. García Márquez incluso existen testimonios y anécdotas de que antes de conocer todo el fenómeno de la Revolución Cubana hizo un viaje por la Unión Soviética que dijo: a mí esto no me gusta, esto está feo, cabo. Esto tiene... Y sin embargo, ya estando teniendo conciencia de que el socialismo no era tan como lo pintaban, cuando conoció a Fidel Castro, quedó seducido. Y le encantaba estar rodeado así del dictador todopoderoso, y ya quedó seducido completamente por Fidel Castro, que no fue lo que ocurrió con Vargas Llosa. O sea, el tipo tiene una integridad fuerte, como tenía, una integridad poderosa como individuo. Movilización contra él feroz en toda la prensa del régimen, que era la prensa que había en Cuba, y finalmente fue encarcelado. Nosotros hicimos una protesta, los que no conocíamos, sabíamos que él no podía ser de ninguna manera un enemigo de la revolución, y mucho menos un agente de la CIA, como fue acusado. Y entonces salió de los calabozos en un acto público horrible que recordaba los juicios de grotescos de Stalin, ¿no? Acusándose de ser agente de la CIA y acusándonos a todos los que lo habíamos defendido de ser agentes de la CIA. Fue algo tan absolutamente grotesco, lastimoso, que muchos intelectuales del mundo que habían apoyado la revolución, como Sartre, como Moravia, como Susan Sontag, que firmaron nuestro manifiesto de protestas. Y pues después se produjo una ruptura, y en mi caso, y creo que el de otros intelectuales también, una revalorización de la democracia, de la tolerancia frente a la crítica. Y esa es un poco mi historia, y creo que es la historia de muchísimos intelectuales que después de haber tenido la ilusión, la perdieron y vieron que realmente Cuba se convertía en una pequeña dictadura comunista, intolerante, de la que probablemente la gran mayoría de la población cubana estaba también desencantada como nosotros, sin poder expresarlo, ¿no? Sinceramente, con el paso de los años, y por ejemplo hoy en 2025, el 99% de todos los intelectuales, de los artistas, de los músicos que en algún momento apoyaron a ese sistema y a esa idea romántica, hoy todos condenan aquello como lo peor que está ocurriendo en América. Desde Joan Manuel Serrat hasta Joaquín Sabina, hablando de personas que en su momento también apoyaron. Ya hoy en día dicen: no, loco, eso es feo. Qué feo. Estamos viendo a muchos políticos y personajes de todo tipo decir: Fidel finalmente fue un hombre valiente que luchó en contra de la desigualdad y en contra del imperialismo. ¿Qué dirías tú? Pues es mentira, no es verdad. Las desigualdades en Cuba son hoy día gigantescas. Hay una nomenclatura privilegiada que come bien y que vive bien, y una inmensa mayoría que vive en la precariedad más absoluta. Y si no, ¿por qué miles, cientos de miles de cubanos tratan de irse del país arriesgando la muerte en el mar? Si fuera ese paraíso que ha derrotado a la desigualdad y que ha traído prosperidad para todo el mundo, ¿por qué se irían los cubanos como se van masivamente de la isla? Hoy día Cuba es más pobre de lo que era cuando triunfó la Revolución Cubana. En esa época había muchas desigualdades, había una dictadura muy corrompida como era la de Batista, pero la economía cubana era una economía muy próspera, era la tercera economía de América Latina. O sea, hoy día es una economía miserable, que vive en la precariedad, y donde el promedio de la población cubana vive en condiciones sumamente subdesarrolladas. Es el caso del grueso de la población. Hay una nomenclatura, como en todos los países comunistas, muy privilegiada, que realmente tiene acceso a la buena alimentación, que puede salir del país, pero esa es una minoría muy exigua, ¿no es verdad? Y por eso es que el régimen ya no es un modelo ni en Cuba ni fuera de Cuba para nadie, salvo para pequeñas minorías, grupúsculos recalcitrantes. Pero de hecho, pues Cuba ha quedado con Corea del Norte como el último modelo del comunismo extremo y radical, y no creo que nadie crea que ese es el modelo, ¿no? Porque sí, Fidel le entrega el poder a su hermano Raúl. Sí.
Yo creo que la muerte de Fidel es el principio del fin de lo que significó la Revolución Cubana. Creo que en la práctica ya no existía esa revolución, ¿no? Pero el mito estaba allí todavía y creo que con la muerte de Fidel comienza la muerte del mito también. Fidel dijo en el famoso juicio, después del asalto al cuartel Moncada, condenadme ahora, la historia me absolverá. Yo creo que la historia no lo va a absolver, que a la larga lo positivo y lo negativo, clarísimamente lo negativo va a prevalecer y que probablemente pues en la historia de Cuba se verá estos 57 años de dictadura como una de las grandes manchas negras, ¿no?, de la historia del país. Mario Vargas Llosa, gracias por esta Gracias. conversación. Señores, nada más que agregar. La historia sí va a absolver a Vargas Llosa. Vargas Llosa va a estar eternamente vivo en su obra, en sus libros, en su legado, en su honestidad, en ponerse del lado correcto de la historia y en saber mirar horrores como este del régimen cubano y llamarlo por su nombre, con nombre y apellidos. Entonces, la historia sí va a absolver a Vargas Llosa. Que descanse en paz, maestro. Vaya, que descanse en paz. Usted es un grande y ya está en el Olimpo de los grandes escritores de la literatura universal. Les mando un abrazo y hasta el próximo video.